Muy buenas, sufridos ciudadanos. Bueno, empezaba el día con un leve respiro. ¿Qué ocurría? Bueno, pues que parecía que colocábamos la deuda, pero déjenme que les dé algunos detalles. Que si hemos colocado las emisiones de deuda, sí, al precio más caro en 15 años. Bueno, la situación de precio que hemos tenido que pagar por estas colocaciones de deuda ha llegado hasta tal punto que, atención, el comunicado que realizaba la Comisión Europea. Esta es una situación excepcional, que estos tipos de interés son prohibitivos para cualquier país para financiarse a largo plazo. Prohibitivos. Prohibitivos es la palabra que ha utilizado para este sistema de financiación la Comisión Europea. Y les doy últimas noticias, luego se las vamos a extender y a explicar, porque están saliendo informes. Uno es de ING, que habla de que España iría a un rescate total, no solamente bancario. Y estima la cifra, agárrense, en 250.000 millones adicionales a los 100.000 millones. Pero por si era poco, el informe de ING resulta que acaba de salir otro de Bank of America, en el que directamente cifra la ayuda a España necesaria en 450.000 millones de euros. Y empiezan a hablar de rescate total, empiezan a hablar de que España necesitaría un rescate pleno como economía y que no bastaría con el bancario. Y mientras, ¿qué ocurría? Pues a ver si vamos uniendo las informaciones, porque es bastante sencillo de entender el tema. El FMI casualmente comunica que en las reuniones que ha mantenido, G20, etcétera, que tiene disponibles 456.000 millones. ¿A que nos cuadran las cifras? 456.000 millones adicionales que ha conseguido recaudar entre los países por si hacen falta para frenar, y dice el FMI, la crisis de deuda en Europa. Y ahí lo deja. No sé yo muy bien cómo va a acabar esta historia, pero desde luego se está acelerando el tema. Merkel hoy directamente ha exigido ya los datos, ha exigido claridad sobre el sistema bancario. El gobierno ha tenido que aclarar que no piensa atrasar las auditorías sobre los bancos a septiembre, que las piensa dar de inmediato. Y ha tenido que decir, y lo están filtrando ahora a través de los periódicos, luego se lo diremos, que es muy posible que pidan el rescate ya, directamente esta semana. Y mientras, pues les digo algunos de los recortes que teníamos, recortes del día. Bueno, se hablaba de la basura, recogida de la basura, unos días se recogerá, otros no. Recortes en el sueldo de los funcionarios, en luz, en gasolina, en gas, en comedores escolares se han cerrado algunos. Y mientras, ETA, nada más y nada menos, resulta que nos ha traído a 15 personas a la frontera con Francia de sus comandos profesionales. Volvemos y lo contamos todo. Pues lo que les comentaba, no hay ni un día aquí de respiro. Empezábamos el día, la bolsa se animaba, se colocaba la deuda. Claro, hasta que empezábamos a mirar los detalles, la deuda se ha colocado. Es verdad, las emisiones de deuda que había que realizar al precio más caro en 15 años. Bueno, han sido tan caros los precios que directamente ha salido la Comisión Europea a decir que esto a largo plazo, la situación, luego lo van a escuchar al señor Altafaj, responsable de la Comisión Europea, diciendo que es insostenible, que no se puede financiar España a esos precios y que hay que empezar a plantear determinadas cuestiones. Bueno, España pedía ante el Eurogrupo, pedía ante el G20 más ayuda, que se refinanciase directamente a los bancos. Nos han dicho que no, portazo directamente. Y mientras están saliendo informes, les iremos dando más datos porque están apareciendo en estos momentos. Un informe de ING habla de que España necesitaría otro rescate adicional y habla directamente ING de rescate total. Lo estima en 250.000 millones y dice que todo esto sería adicional a los 100.000 y adicional a ayuda del BCE. Habla directamente de intervención del BCE comprando nuestra deuda. Acaba de salir otro informe de Bank of America en el que habla de 450.000 millones. Es una auténtica locura. Y mientras, el FMI está haciendo público que, bueno, pues ha conseguido recaudar entre distintos países 456.000 millones y dice, por si hacen falta para aplacar la crisis de deuda en Europa. Bueno, pues imagínense de qué va toda esta historia, ¿no? Les hablaremos de todo eso y les hablaremos de alguna cosa preocupante. Si esto es preocupante, lo otro ya es alarmante. ETA ha dado orden de que aparezcan 15 de sus personas con los delitos ya prescritos, pero profesionales totalmente en la frontera con Francia. Ha decidido, les ha dado la orden, esa ETA que por lo visto estaba muerta, pues ha decidido dar una orden desde su tumba, por lo visto, y decir que reaparezcan. ¿Para qué? Bueno, pues lo tendremos que saber. Bueno, déjenme que les presente a los tertulianos y empezamos a hablar de todo esto. Inés Sabanés, muy buenas noches. Buenas noches. Óscar Iglesias, muy buenas, bienvenido. Buenas noches. Curri Valenzuela, muy buenas. Muy buenas noches. Profesor y académico Tamames, muy buenas. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Esther buenas Esteban, noches. muy buenas. Buenas noches. Y déjeme que presente a nuestros invitados, al profesor Raga, muy buenas noches, don José. Buenas noches. Y a Javier Ortega, de la Fundación de Defensa de la Nación Española. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Carlos. Lorenzo Ramírez, vamos adelante con todo lo que hay.
Bueno, pues tremendo como comentabas, Carlos. Bueno, decir como siempre que estamos en las redes sociales, ahí ven debajo de sus pantallas. Mirada El Mundo, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también pueden participar en el programa mandando un mensaje con el teléfono móvil. Escriben Mundo, dejan un espacio, ponen lo que quieran y lo mandan al 27717. Hoy hemos escuchado una vez más al portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, que ya parece un amigo nuestro, es Amadeu Altafaj. Ha advertido que la presión de los mercados sobre España no es soportable. Esto es muy fácil de explicar. Está el interés por encima del 7%, es decir, España no tiene dinero para refinanciarse en los mercados y cada vez que va a emitir nueva deuda, pues tiene que pagar unos intereses muy altos porque los inversores, los que nos prestan el dinero, pues no se fían pues de la solvencia de España. Habría que ver también quién nos está comprando la deuda. Seguramente también tengan mucho que ver los bancos españoles y muchos de ellos nacionalizados. De eso no ha hablado el portavoz de la Comisión Europea. Lo que sí ha expresado es su confianza en que los mercados se calmen. Esto pues es una cuestión de fe, señoras y señores. Tener esperanza en que los mercados se calmen cuando no hay nada que nos lleve a pensar que estos mercados se van a calmar. De hecho, como comentaba, los analistas de los fondos de inversión ya dan por descontado que va a hacer falta más dinero. España tiene que refinanciar deuda, los bancos tienen un agujero que todavía no sabemos cuál es y ahora vas a explicar seguramente, Carlos, todo lo que ha pasado en el Banco de España y con el Ministerio de Economía con las famosas auditorías. Pero vamos ya con el señor Altafaj. Esta es una situación excepcional, que estos tipos de interés son prohibitivos para cualquier país para financiarse a largo plazo. Si España mantiene el curso de estas reformas, no tendría por qué necesitar un rescate para aislarla de los mercados. Si se hacen las cosas como se están haciendo, se aplican todas las decisiones que se han tomado, no debería ser necesario un rescate, aunque es evidente que la presión de los mercados a estos niveles es difícilmente soportable en el largo plazo. Bueno, pues esto es lo que decía el responsable, el portavoz de la Comisión Europea. Les doy algunas de las noticias que están saliendo ahora. El mercado empieza a apostar porque, aparte de la ayuda europea, podría haber ayuda de la FED directamente, es decir, del organismo norteamericano, que podría unirse en esta especie de ayuda. Vamos a escuchar a Juan Verde, pese al nombre, es asesor de Obama, y escuchen cómo habla de que Estados Unidos está mirando muy de cerca y podría ayudar. A nadie se le escapa la importancia que tiene Europa para Estados Unidos. La inmensa mayoría de la actividad económica mundial ocurre a ambos lados del Atlántico. Nuestras economías están absolutamente entrelazadas y dependen una de la otra. Por consiguiente, en Estados Unidos no concebimos una recuperación económica y retomar la senda del crecimiento sin una Europa fuerte, unida y, por supuesto, estable. Y en ese sentido, la situación actual nos preocupa mucho. Bueno, pues esto es lo que decía el asesor, uno de los asesores presidenciales de Obama, profesor Tamames. ¿En qué situación estamos? Porque las informaciones que empiezan a llegar empiezan a dar vértigo por cómo se están acelerando y por las cifras que se manejan. 450.000 millones de supuesto rescate en ese informe de Bank of America. Lo que sucede es que estamos en recesión este año considerable, además, que podría llegar a 1,5, 2 puntos. El año que viene no hay expectativas de crecimiento y como cae la actividad económica, los ingresos públicos pues siguen cayendo. De nada sirve haber subido la tarifa del IRPF porque la recaudación, lejos de aumentar, disminuye. Y se puede decir que en esa situación pues los temores de impagos de la deuda unido a la situación de la banca pues crean esta tónica de especulación de los mercados, se puede decir contra España, porque la especulación siempre va contra alguien, y en realidad pues es una situación muy difícil. Yo creo que la FED, la Reserva Federal de los Estados Unidos, sería una novedad que entrara en liza ayudando a España. Hay un precedente muy importante, el de México, cuando de la noche a la mañana y sin tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos prestó a México 26.000 millones de dólares, creo que fue el año 82 cuando la moratoria. Eso no se ha vuelto a producir que yo recuerde. Lo que pasa es que la situación es extrema y Obama se da cuenta de que si no ayuda a Europa de forma directa, pues podría tener las consecuencias de un contagio que ya se está produciendo. Profesor, ¿son creíbles estas cifras? Bueno, para empezar, el aviso que acaban de realizar ING y Bank of America de que podríamos necesitar un rescate total. No me fío nada, porque ING ha estado intervenida por el gobierno holandés, o sea que tampoco es así trigo absolutamente limpio. Y ING tiene muchas
muchos recovecos. Otra cosa sería ya observaciones del Fondo Monetario o de la OCDE, que no se han pronunciado porque no están en ese tono especulativo. A mí me parece que el pánico se produce también, y existe ya la palabra, igual que existió Grexit, la salida de Grecia, existe la expresión Spanic, el Spanish pánico, por así decirlo, y eso se alimenta también por las indecisiones del gobierno. El gobierno está en continua indecisión, en continua contradicción. Esta tarde lo hemos visto, se dice que las auditorías se aplazan hasta octubre y las auditorías de la banca. De la banca, y se tiene que rectificar por el Ministerio de Economía diciendo que no, que son en julio. Bueno, pues esas cosas. O avisa el Fondo Monetario Internacional y el señor Rajoy sigue fumándose un puro y dice que lo del IVA que ya verá, y que los ajustes de sueldos en las administraciones públicas pues que ya verá. No hay sensación de urgencia en el gobierno, no hay sensación. Lo que nos han contado se ha ido todo desmoronando. Entonces nos habían contado que todo el problema que teníamos era el de la banca, bueno, financiero. 100.000 millones nos dicen que nos van a dar, seguimos igual. El problema era Grecia, llega lo de Grecia, se queda en el euro, tampoco. Entonces nos dicen, hay que subir el IVA, pues no queremos subir el IVA. Hay que reducir funcionarios, hoy ha dicho el secretario de Estado de Administraciones Públicas que no va a reducir el... Bueno, ¿el qué? Yo... Al contrario, como no soy especialista en macroeconomía como mi buen amigo el profesor Tamames, yo voy a la gente de la calle. La gente de la calle está asustada. Y a mí me paran por la calle, como os pueden parar a vosotros, a preguntar, oye, Curri, ¿qué va a ser de nosotros? Porque la gente sigue teniendo una familia en paro, una situación económica muy difícil, una pensión que es una porquería, unas circunstancias, y nadie sale a explicarles. De verdad que mi mayor reproche al gobierno no es que haga caso o no haga caso del Fondo Monetario Internacional, sino que en este momento no esté mirando a la gente por una cámara de televisión y alguien del gobierno explicando todo esto, qué significa para una familia media española que no entiende nada de macroeconomía y que no sabe qué va a ser de ellos, de su familia, de su trabajo, y cómo van a pagar la luz el mes de mañana. Déjame que confirme esas noticias. El FMI está confirmando la cifra. Parece que ha recaudado, ellos le llaman cortafuegos. O sea, imagínense qué terminología se está utilizando. El cortafuegos por la posible extensión o el agravamiento de la crisis de una Europa está confirmando que ha conseguido recaudar 456.000 millones de euros, elevando la cifra que tenía prevista inicialmente. Lo digo por los rumores que están surgiendo de posibilidad de más dinero. Y se está confirmando también por parte del Gobierno que puede pedir el rescate esta misma semana ante las incertidumbres que hay sobre qué pasa con la banca española. Es que el problema fundamentalmente, aquí hay un problema económico y también hay un problema político por parte del Gobierno de la Nación. Es decir, Rajoy no puede seguir siendo presidente del Gobierno y estar escondido. El presidente del Gobierno tiene que ir al Parlamento a explicar lo que está sucediendo. El presidente del Gobierno tiene que ir a ese Parlamento y explicar en qué consiste el rescate de la banca o del país por 100.000 millones de euros. El Gobierno tiene que dar claridad y certezas a la ciudadanía, pero también a sus supuestos mercados, porque eso lo venimos exigiendo hace tiempo, y lo que le ha venido a decir hoy el G20 es que se clarifique, que no puede decir una cosa y la contraria con un periodo de tiempo de 2-3 horas el Gobierno de España. Por tanto, Oscar, yo sigo exigiendo... Yo que estoy de acuerdo en que den todo tipo de datos, es que lo que le está me exigiendo gustaría ahora... saber qué relación tiene el hecho de que vaya al Parlamento a explicárselo a un grupo de políticos con el hecho de que vaya a aclarar la política económica que tiene que tomar con recortes en las comunidades autónomas, recortes de gasto. Carlos, ¿sabe la diferencia? Es que no lo, que se tiene que dirigir, el simbolismo es muy importante en estos momentos de crisis. Se tiene que dirigir el presidente del Gobierno desde el Parlamento, que está la soberanía nacional, a todo el país. No tiene que parecer un tertuliano que da determinadas ruedas de prensa sin preguntas. El presidente del Gobierno tiene que dirigirse al país. Al país en directo, digo. Es decir, ¿dónde está la soberanía nacional? Tomar medidas que se nos está escapando el agua entre las manos. Aparte de las medidas, pero aparte tomar esas medidas que no está tomando, y explicar esas medidas. Yo creo que Oscar no las están tiene explicando. un punto de razón y yo le comparto. El presidente del Gobierno tiene que ir al Parlamento y explicar, porque evidentemente es donde reside la soberanía popular. Mi duda, y lo pongo en duda, es si tiene que ir con todo abierto, tiene que esperar a saber qué cifra exacta necesitamos, que es el argumento que te explican ellos. Y yo soy partidaria de que no vaya al Parlamento sin datos. Es decir, cuando sepamos exactamente la cantidad, que hemos hablado de 100.000, pero pueden ser por lo que estamos leyendo. Cuando sepamos, un momentito, solamente es mi criterio, no el del Gobierno. Yo creo que el presidente debe ir
cuando sepamos qué, cómo, cuándo y por qué. Porque es fundamental, porque si no, nosotros mismos reprocharíamos que el presidente del gobierno ha ido a dirigirse a sus señorías sin datos. Por lo tanto, que vaya con los datos. Pero yo os voy a decir otra cosa. O sea, lo que ha pasado hoy es que no veo yo grandes contradicciones, porque hoy lo que le han dicho a Rajoy es, oiga, díganos ya y haga el rescate ya. Rajoy desde el primer momento dijo, esperaros a que me digan exactamente de qué estamos hablando. Esto es el jueves, es pasado mañana. Por lo tanto, yo creo que el rescate bancario es inminente. Creo, ¿eh? El gobierno ha dicho que probablemente sea el día 21. Dejadme que le pregunte al profesor Raga, porque hoy ocurría una cosa muy extraña. Mientras Merkel nos presionaba y nos decía que teníamos que dar ya los datos, se filtraba una noticia por parte del Banco de España en el que se hablaba de que parte de las auditoras, las extranjeras, estarían los resultados este jueves, pero que el resto de una auditoría conjunta de 4 grandes auditoras que se retrasaría hasta septiembre. Es obvio que se ha montado un jaleo tremendo en las instancias europeas y ha tenido que salir corriendo Economía a decir que va a dar todo en plazo, que no va a retrasar absolutamente nada. Profesor, ¿qué está pasando en estos momentos? Yo creo que lo que está pasando, y estamos cosechando, tenemos el peor enemigo que se puede tener en el mundo financiero, es la duda y el desconocimiento. Entonces, cuando el espacio para el dato no se ocupa por el dato evidente, lo que surgen son las especulaciones. A mí, el planteamiento que ha hecho, como decía el profesor Tamames, ING, mire, me la trae al fresco. Y la que ha hecho Bank of America, exactamente igual. ¿Qué es lo que están haciendo? Están ocupando el sitio del dato evidente. El dato evidente en economía nunca es mucho, ni poco, ni grande o pequeño. Es cifra X, la que sea. Y efectivamente, mientras no tengamos esa urgencia que le ha puesto Merkel a Rajoy para que ya salga la cifra, mientras no salga esa cifra, estaremos a los vaivenes del mercado, a las dudas, a los planteamientos absolutamente colaterales que no entran en el problema. Que ahora pueda haber una voz que diga que parte de las auditorías, las que surjan del Banco de España, entregarán el informe en el mes de septiembre, esto es una barbaridad. ¿Podemos acabar encontrándonos con un rescate total, profesor? Hombre, no debería el por qué contagiar el rescate del sector financiero al rescate de la economía nacional, ¿no? O del Estado, pero todo es posible, todo es posible. Inés, el G20, estoy leyendo, se ha unido a los mensajes de urgencia a España de que aclare ya la situación de la banca y de que lo pida ya porque no se puede mantener esta situación. Inés. Eso es obvio, pero yo creo que ni 100.000, ni 250.000, ni 400.000 es producto directo y relación directa con algunas de las medidas que de forma imperiosa se ponen sobre la mesa, cuál es la reducción del salario de profesores, médicos o bomberos, o nada que ver, o solo la subida del IBI. Yo creo que este país, por justicia además, por dirigirse a los ciudadanos estos que están tan preocupados y que posiblemente desconectan en el momento que se hacen unas explicaciones absolutamente de banqueros más que de ciudadanos, ¿no? O sea, este país tiene un problema de ingresos que se podría atajar ya. Es el fraude fiscal más alto de Europa, no me equivoco si digo que es más del 25%, que de ese 25% está situado sobre todo en las grandes empresas, en los especuladores y en las grandes fortunas, está perfectamente situado. Los inspectores de Hacienda hablan de 60.000 millones de euros, no es ninguna tontería cuando hablamos de un rescate de 100.000, de los cuales con medidas rápidas se podría recaudar una gran parte, pero ¿cómo va a generar más ingresos la subida del IRPF si este país está cargado sobre las rentas del trabajo, si sobre las rentas de capital desgravan incluso las inversiones especulativas, o sea, tienen régimen especial incluso las inversiones especulativas? Hombre, Inés, ya está bien, el quiero decir, problema ya de está este bien país, la cara dura de este país. el problema Esto es de la este cara país dura no son los de este ricos, país. que tenemos Ah, poco. no.
El principal problema de este país, si tú sales a la calle, son los funcionarios. Son 400.000 cargos públicos. Por favor, por favor, no los hay. Hay que los tener funcionarios cara para decir eso. Que no los hay. Muchos de los contratados a dedo que puede haber ahora mismo, vamos a ver, sí, yo sé de dónde vienen los contratos a dedo, o sea, te lo voy a explicar. Mira, cuando perdió las elecciones el Partido Popular en el Estado, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento llegaron más de 200, o sea que no me lo tienes que explicar. Que se acababan de marchar. A ver, los contratados 400. Pero mira, decir a la gente que el problema es que haya funcionarios, de verdad. Funcionarios no. Hombre, esos no son funcionarios, Inés. Esos son los funcionarios el que se saca una oposición. Claro, es muy distinto. 17 parlamentos autonómicos. Por mucho que lo repitas, no es verdad. Déjame, porque esto es lo que... Un presidente del Consejo General del Poder Judicial que se va para un acto y se queda 4 días. Todos los casos que están saliendo de corrupción y de corruptelas. Los políticos en las cajas de ahorro que no pintan nada yo estoy y que han llevado a las cajas de ahorro la ruina que hemos estado viviendo en el mundo, como los de la CAM han llegado a celebrar reuniones de la Junta Directiva de la CAM en Chicago y en París. Eso es lo que la gente quiere. Y en eso están mareando la perdiz, en cómo reducen el volumen del Estado, el despilfarro autonómico, los parlamentos autonómicos. Claro, por no hablar del fraude, ¿no? Por no hablar de los que se llevan la pasta. Están sin meter la tijera. Ahora mismo el gobierno, ni el gobierno ni la oposición. Eso no lo miramos. Y ahí es donde está el gasto, que es lo primero que hay que cortar. Yo creo que se ha dicho ya, y creo que es poco insistir aún, el manifestar que hay un problema de comunicación y una voz autorizada permanente, una portavocía del gobierno consistente, y no lo hay. El presidente del gobierno se escabulle, se va de viaje para acá, para allá, dice 4 cosas, al día siguiente se contradice, la vicepresidenta dice una cosa, Guindos dice otra, el Banco de España la tercera, y eso no puede funcionar. Y yo creo que lo peor es eso, el desconcierto y la sensación que da de falta de control, y por lo tanto empieza el pánico. Ahora, yo creo que no hay que caer en el pánico, en el spanic que dicen. ¿Por qué? Pues sencillamente porque las noticias hay que tamizarlas. Por ejemplo, ha dicho Carlos, y lo ha dicho bien, dice 446.000 millones de dólares tiene el Fondo Monetario Internacional para prestar ayuda. Bueno, esa es una noticia de la Asamblea de Primavera, que fue hace 2 meses en Washington, y ya consiguieron 440.000. La diferencia son exactamente... Sí, 430, 456. Sí, muy poco dinero. La diferencia que han dado hoy la cifra. Ese dinero está ahí ya prácticamente disponible. Y habría más, que también hay que decirlo. El Fondo Monetario puede disponer de más recursos. Lo que pasa es que los emergentes, que son los que les van a facilitar los fondos, dicen mientras China tenga el 4,4% y Estados Unidos el 17,5%, China no da más, porque quiere subir la cuota y además acabar con el veto de los Estados Unidos, porque con el 17,5% tiene el veto de todas las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Primer tema. Y segundo tema, que el Banco Central Europeo pues está con una sequía de concesiones de créditos a la banca, pues que dura ya 14 semanas. Lo que se estaba dando a la banca de una manera fluida, la llamada barra libre, se ha suspendido hace 14 semanas. Y el resultado es que los bancos, la banca privada española, no tiene recursos para comprar deuda. Y como los inversores extranjeros se han ido de la deuda española hace ya bastante tiempo, la deuda española sube el tipo de interés. ¿Qué tenemos que hacer? Presión sobre Draghi. ¿Qué está haciendo Draghi? La venganza del chino. Como no le nombraron a González Páramo para gobernar el Banco de España, que era su amigo, ¿está castigando a España? No, está siguiendo las normas del tratado de una manera absolutamente lamentable. El Banco Central está para eso y tendría que dar más crédito. Y el manguerazo. El último manguerazo fue el 29 de febrero. Pues hoy de hecho, Rajoy volvía a solicitarlo. Decía, nuestra situación es, como ustedes mismos están diciendo, insostenible. Necesitamos que el BCE nos dé dinero. Bueno, pues atención a cómo contestaba Almunia, a cómo contestaba la Comisión Europea, porque dicen que de eso nada. El control de las ayudas públicas es completamente igual, del mismo nivel, bajo las mismas normas, sea cual sea el origen de la ayuda pública, sea una ayuda
que viene a través del FROB, sea una ayuda que viene a través del presupuesto, o sea una ayuda pública que va directamente a una entidad financiera. Eso es exactamente igual. Comisario, ¿sería una mejor solución ese no lo sé, directo para España? Que no lo sé, no quiero hacer un seminario aquí de análisis de las diferentes posibilidades. Pues un seminario no hace, pero por el camino ya nos ha dicho que la petición de más ayuda por parte del BCE, que no la esperemos porque no está dentro de las normas. Javier. Sí, yo creo que es fundamental ante la situación grave en la que nos encontramos que el Gobierno tome 3 acciones claras de Gobierno. La primera de ellas es un mensaje de transparencia absoluto, de información al ciudadano. El ciudadano necesita saber, por muy dura que sea, cuál es la realidad, cuál es realmente la situación ante la que nos enfrentamos, pero también es necesario contraponer frente a un mensaje que puede ser excesivamente pesimista, derrotista, un mensaje pues del ciudadano pensando esto se hunde, pues que el Gobierno tiene que transmitir un mensaje de confianza, revalorizar las posibilidades que tenemos como nación. Somos una nación que hemos sabido salir en la historia de muchas situaciones difíciles, muchísimo más difíciles que estas, y por tanto tiene que transmitir el Gobierno, es su obligación ese mensaje de confianza. Y en tercer lugar, tiene que gobernar. No solamente hay que hacer un diagnóstico acertado de la dificultad de la situación, no solo hay que apoyar a los ciudadanos y decirles podemos salir adelante, es que también es fundamental que gobierne. No puede estar con medias tintas, tiene que tomar el toro por los cuernos y acometer aquellas medidas importantes de reestructuración del Estado, de reforma del Estado autonómico, de legislación, sí, pero con voluntad de gobierno. Hasta este momento, y con los datos encima de la mesa, el presidente del Gobierno escondido. El presidente del Gobierno tiene que rectificar después de la reunión del G20, cuando sale Merkel y dice, se ha hablado de la situación de España. Y salen del Gobierno de España, que han estado en la misma reunión, y dicen, no, se ha hablado de Europa, no de España, lo cual ya es desconcertante. El presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones, y se está hablando, yo no sé si será verdad o no, que el día 21, el jueves de esta semana, a lo mejor España pide el rescate financiero. No puede ser que España como país pida formalmente ese rescate bancario y el presidente del Gobierno esté en Brasil. El presidente del Gobierno tiene que dar la cara, por eso es presidente del Gobierno, no para estar escondido. Y por mucho que quieran establecer determinados relatos de cómo va la situación, no, me voy al partido de fútbol porque todo está normal. La situación no está normal, tiene que dar explicaciones y tiene que hacer decisiones políticas. Y la que tenía que haber tomado en el G20 hoy es apoyar a Obama y apoyar a Hollande cuando están pidiendo y han dicho que hay 120.000 millones para políticas activas de empleo, para empleo juvenil en Europa. Eso es lo que también tiene que estar apoyando. Y el Banco Central Europeo, por supuesto, tiene que comprar en el mercado secundario, porque no es una hermanita de la caridad, también hay que decírselo a todos los ciudadanos. El Banco Central Europeo en estos últimos meses, según un informe de Barclays, ha ganado 1.000 millones de euros comprando deuda española soberana. Es decir, que no nos están haciendo ningún regalo. Compran deuda porque se necesita para evitar la especulación y le hemos pagado 1.000 millones de beneficio al Banco Central Europeo. Por tanto, que actúen y que se lo exijan. Esther. Evidentemente, por dar un dato que planteaba Inés, que es interesante, ha salido hoy la estadística de los ricos del mundo. En España hay un 2% menos de ricos, es decir, esos que ganan por encima de $1 millón, que es la estadística. Por lo tanto, ricos hay muchos. Y yo estoy de acuerdo con vosotros. A mí la amnistía fiscal no me ha gustado nada, cero patatero, pero yo creo que hay una bolsa de fraude que hay que perseguir, eso está claro. Por otro lado, yo no creo que sobren funcionarios. ¿Sabes lo que creo que sobran, Inés? Políticos. Políticos en sus distintas acepciones. Es decir, políticos, los parlamentos creo que se deben de reducir y además los asesores, en fin, todas aquellas personas. Mira, me dio un dato que le voy a hacer público, no creo que se enfade porque estuve hace poco por él. Me dio un dato y estábamos 3 periodistas. De su etapa al final de la de Barreda, que transcurrieron 6 años, 25.000 funcionarios más en Castilla-La Mancha. Ese dato es, le cuento para orientaros un poco, que es un dato que me le ha dado una persona de otro compañero socialista. Por lo tanto, oye, déjame terminar, porque entre que hablo poco y que me haces gestos continuamente, por lo tanto, yo insisto, a los funcionarios se les puede reasignar en otros puestos de trabajo. Si se hace una administración más pequeña, los funcionarios que han sacado su oposición, a los que se les ha machacado, porque a los técnicos que son funcionarios se les ha despreciado para poner a políticos. Por lo tanto, sí, en muchos casos. Oye, un funcionario alto cargo llega a un nivel 29, poquísimos, porque los niveles 29 los ocupan políticos, llevan a sus ases, que sí, que la administración me la conozco. Si no, oye, pregunta también cuántos altos cargos funcionarios llegan al nivel 29. Dejadme un momentín, muy pocos, tenemos que ir un momento a publicidad, volvemos para que vean la explicación que ha hecho un defensor del pueblo diciéndole a los
políticos diciendo, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero el pueblo está cada vez más enfadado con todos ustedes. Y atención a la retahíla de recortes que nos vienen. Volvemos en nada y se lo contamos. Bueno, pues lo que les contaba, ya habíamos hablado de la subida del IVA, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya se habla de subida de la luz, del gas natural, de las gasolinas. Se habla de empezar a hacer restricciones en la recogida de basuras. Se habla, por ejemplo, en Aragón, de comedores escolares, que como no están recibiendo la ayuda, no se pueden mantener porque no hay dinero, porque se ha dejado aquello quebrado, etcétera, etcétera, etcétera. Lorenzo Ramírez, adelante. Sí, la verdad, Carlos, es que yo creo que no nos vamos a escapar ninguno. Gasolina y gasóleo va a subir, también la luz, seguramente, dice el gobierno que va a intentar que no suba, es decir, que va a subir. El IVA, también dice el gobierno que seguramente no suba, o sea que va a subir también. El tabaco, el alcohol, porque se quieren dar a la bebida, no ha dicho nadie nada, les digo yo que va a subir porque entra dentro del paquete de impuestos especiales y también los van a subir. Y luego la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que la verdad es que lo que ha dicho hoy es tremendo, ahora la van a escuchar, pero quiere, plantea la posibilidad de que no se recoja la basura en Madrid todos los días. Hay que recordar que en Madrid pagamos una tasa de basuras tremenda, incluso el que tiene una plaza de garaje ya paga una tasa de basuras, y cuando uno paga una tasa es para que ese dinero vaya a ese servicio, no es como en un impuesto, que se paga y luego pues se hacen frente a los gastos que sean necesarios, con lo cual no entendemos muy bien cómo va a ahorrar la señora alcaldesa con esto. En todo caso, prepárense porque esto es una idea estupenda. En verano, pues no recogemos la basura todos los días. Madrid es probablemente, creo que de las pocas ciudades europeas, si no la única, que la basura se recoge todos los días del año, excepto el día 24 de diciembre y el día 31. Pues a lo mejor, por ejemplo, pues ahí disminuimos en la recogida y eso a lo mejor pues ya no se recoge todos los días. Es necesario vender edificios porque ese dinero que recibamos de los edificios lo podremos emplear en otra cosa. El Ayuntamiento de Madrid ahora mismo se puede desprender de algún edificio porque no lo necesitamos. Bueno, Lleva razón con la basura. En ninguna capital europea se recoge la basura y en los domingos muchas ciudades españolas no se recoge la basura. Si tú quieres hablar de la basura en Madrid es muy simple. Vamos a ver, controla en los distritos los contratos de limpieza que no se están controlando por parte del Ayuntamiento de Madrid y que en los últimos años hemos asistido a algún escándalo de posibles corruptelas. Controla y pregunta a los madrileños por qué se ha inventado una cosa que se llama SELUR, que duplica lo que ya se paga por otros servicios. Un discurso político. Yo te estoy contando estoy diciendo que quiere ahorrar, que lo controle. En Londres la basura se recoge 3 días por semana. Bueno, y en Washington 2. Y en Nueva York seguimos insistiendo. Porque los domingos o los miércoles no se recoja la basura en Madrid, no pasa nada. Dejadme que veamos, porque el defensor del pueblo en Andalucía ha explicado una cosa, porque si se tienen que pedir todos estos sacrificios a la población, lo digo como decía Lorenzo, estamos pagando un impuesto por esa recogida de basuras. Si se tienen que pedir todos estos esfuerzos, alguien tendrá que hacer sacrificios además de la población. Digo yo, vean cómo lo explicaba el defensor del pueblo andaluz. La gente está muy cabreada con ustedes, no sé si lo saben. Están muy enfadadas porque los ven todos los días en la peleita. La gente está hasta el gorro de todos ustedes. No sé si puedo decirlo con todo el cariño del mundo. Por favor, un ejercicio de buena voluntad y un ejercicio de avanzar realmente el resolver los problemas que tiene el personal. Puede que sobresea él, porque Andalucía necesita un defensor del pueblo. También es verdad que como sigamos a defensores del pueblo en cada sitio... Bueno, de todas formas, yo creo que de nuevo todas estas medidas van a incidir de nuevo en los que ya forman parte de la parte más estable. Yo vuelvo a insistir en las rentas del trabajo, que son las que sujetan los ingresos del Estado, porque una persona que invierta en bolsa totalmente especulativo y que gana dinero rápido y sin ningún esfuerzo, cotiza mucho menos que un trabajador y que un trabajador que está sustentando y sacando adelante el país. Bueno, dejadme. Y luego, yo no creo que tenga un país un problema de ricos, tiene un problema de especuladores y defraudadores este país. Sí, muy serio. Muy serio, de especuladores y de defraudadores. Claro que tiene un país. Un problema más serio que ningún país de Europa. Y a eso hay que entrar. Y luego yo, así como en términos generales, estoy convencida que las turbulencias, las presiones, las exigencias sobre el país no acabarán hasta que efectivamente nos rescaten, nos den dinero y puedan entrar por fin
las grandes compañías de seguros en nuestro sistema sanitario y las grandes compañías en nuestros sistemas públicos de pensiones. Estoy absolutamente convencida, es una forma de... Bueno, yo no creo que esto sea una pelea de cojamos a toda persona que haya hecho un patrimonio en el país e inflémoslo a sopapos hasta que le sangre... No, pero vosotros estáis inflando a sopapos a los maestros, a los profesores y a quien se pone en vuestros discursos. Yo no sé si nos ha escuchado. Yo no puedo decir... Pero te voy a dar más pruebas. No, es que yo no quiero dejar de... O sea, yo entiendo que uno viene aquí y quiere hablar de no sé qué. Bueno, pues yo quiero también explicar que en este país se evaden impuestos, pues claro. Entonces, que no gusta decir que hay gente que es especuladora y que encima no paga Hacienda, pues es la verdad. Inés, y eso es una parte del problema. Yo quiero que a toda persona, incluidos los políticos que defrauden Hacienda, se le coja vía inspección y se le haga pagar todo lo que debe. Claro. A todos. Ahora, me extrañaría mucho pensar que la corrupción política en este país... Déjame hablar, Inés, que nosotros demás también podemos hablar. Inés, me extrañaría mucho pensar que en este país vaya a representar menos dinero. La corrupción política, me extrañaría mucho que vaya a representar menos dinero. La corrupción política, que ese dinero que se va a encontrar persiguiendo a toda la gente con inspectores. Por favor, es que me extrañaría mucho. Pero si a los inspectores de Hacienda, perdona, a lo que persiguen otra vez es a la gente de IRPF y a la gente que está controlada. Digas, que yo pago nómina, que yo pago por mi nómina. Déjame un momento, Venga, totalmente retenida. Claro, pero desde luego, de todas hay cosas que son legales, no son ilegales. El hecho que un especulador no pague casi nada de impuestos en este país es legal, no es un problema. Pero una cosa, la última que quería decir, que tampoco se rasquen tanto las vestiduras los alemanes y los americanos que nos tienen que ayudar, que de nuestros grandes y graves errores de burbuja inmobiliaria no son ajenos. O sea, que inversores alemanes en la Costa del Sol especulando y fondos de pensiones de Estados Unidos especulando en inversiones en urbanísticas en España también tienen de todas formas, Inés, planteas un tema... Déjame, Esther, que dé un dato para que veamos cuál es por lo menos mi postura. Lo que ocurrió hoy en Andalucía. Andalucía aprueba un plan de ajuste del sueldo de funcionarios. Y dice, vamos a librar a los funcionarios con oposición que ganen más de 1.000 euros al mes. Hombre, muchísimas gracias, enhorabuena. Y mientras, ¿qué es lo que ha hecho la Junta de Andalucía? Decir que los familiares nombrados a dedazo, familiares de altos cargos, reúnen los requisitos para ocupar sus puestos. Son familiares directos. Claro, son familiares directos del dirigente de Izquierda Unida, José Luis Centella, de José Manuel Mariscal, de Willy Meyer, del parlamentario socialista Mario Jiménez, del expresidente del gobierno Felipe González. Esto es lo que estamos diciendo. Lo que no puede ser es que se le esté diciendo a la gente que se le va a dejar de recoger la basura, que se le va a subir el IVA, que se le sube el IRPF, que se le van a reducir los servicios, y mientras observemos cómo una casta política sigue enchufando a sus familiares. Y, hombre, lo que pasa es que... Pero acordémonos de todos. Aquí ha pasado... Oye, aquí ha pasado... Aquí ha pasado... Oye, un momentito. Aquí ha pasado una cosa en este país y eso... Todos los partidos tenéis que entonar el mea culpa. Aquí, el que llegaba, colocaba los suyos. Y los suyos por cercanía ideológica, por cercanía familiar, etcétera, etcétera. Y esto se ha convertido... Yo es que tu discurso, Inés, no le veo incompatible con el otro. Claro. O sea, a mí me parece tu discurso impecable desde un punto de vista de decir, oye, aquí pagamos siempre los mismos que somos nosotros. O sea, los que Hacienda nos reclama 100 euros de una conferencia que has dado y hay otros que se evaden. Ese discurso es impecable, pero ese discurso es compatible con el hecho de que la clase política, y yo no la quiero desde luego demonizar, porque lo que no es clase política sabemos lo que es, y aquí ya lo tuvimos hace tiempo, pero que es verdad que sobran políticos, es verdad. Vamos a ver, el Parlamento Nacional, termino rápidamente, desde que se creó, desde la transición, ha tenido el mismo número de parlamentarios, ni uno más, tú lo sabes. Oye, los parlamentos autonómicos han ido subiendo, es que ha llegado un momento que se han puesto el doble, y yo sostengo que si los políticos sois lo mejor preparados, que es lo que deberíais ser, en mi opinión, oye, sobran, un parlamento autonómico pequeño no tiene por qué tener 80 parlamentarios. Pero es que con las críticas, las microcríticas, que están bien y que son necesarias, sobre todo en los momentos de control de un gobierno, en un parlamento, en un ayuntamiento, incluso en una diputación, si es que controlan algo, pues yo diría que todo eso está bien, pero tenemos que insistir en que la situación
es muy grave. Decía Javier Ortega, hemos salido de otras situaciones. Esta es grave, pero hemos salido de otras más graves. No te creas, como situación de gravedad sistémica no hemos tenido ninguna como esta. Ni siquiera en el 98, después del desastre de Cuba y Filipinas, ni siquiera el 39, después de la guerra civil, porque tenemos problemas sistémicos de la banca, de la deuda, de la recesión, de la caída de los ingresos públicos, todo a la vez. Todo a la vez. Y claro, ante esa situación, pues lo que falta es un diagnóstico y se van tomando las medidas día a día, hora a hora, contradicciones que decíamos antes. Y una cosa que tendría que decir el gobierno es, vamos a hacer los recortes, los estamos haciendo, vamos a aumentar los impuestos cuando se pueda recaudar más. Pero es que las ayudas que estamos consiguiendo, porque no podemos decir que no estemos ayudados, el dinero hay que devolverlo y eso exige un sacrificio y un esfuerzo que se tienen que preparar todos. Y ahí vienen las medidas, naturalmente. Y también hay que decir que todo esto también tiene algo que ver con Alemania, porque Alemania, la señora Merkel, ¿qué quiere hacer? ¿El Cuarto Reich? ¿O la Alemania europea que ayuda a salvar el euro que aceptaron ellos con Mitterrand, el señor Kohl, para conseguir la reunificación de las dos Alemanias que pagamos los demás? Y permíteme una flor al final, para que vean que no todo el mundo está así, ni mucho menos. Dinamarca hoy ha emitido deuda con intereses negativos, es decir, da dinero a 100 y le tienen que, y devuelve, los que compran deuda pagan 100 y el Estado devuelve 99,00. Es decir, una situación increíble. Claro, Dinamarca no está en el euro, incluso está mejor que en Alemania. Porque en Alemania no tiene 17 parlamentos, todavía ni 35.000 ha hecho una reforma energética impresionante y ecológica de Dinamarca, que es de donde no tiene nada que ver con sus parlamentos. En una situación como no hemos estado nunca. Yo llevo 60 años de economista o pensando en términos económicos. No he visto nunca una situación así. Y podemos salir y saldremos. Pero ¿cuánto va a durar la salida? ¿Cuánto tiempo vamos a tener de estancamiento? ¿Cuánto nos va a durar una bolsa de paro por encima de 6 millones que podremos alcanzar muy pronto? Esa es la situación. Y eso hay que exigirle al gobierno que se tome en serio esto, porque el otro día, cuando llega el nombramiento del gobernador del Banco de España, los comentarios del Rey no dejaron de ser un poco extraordinarios también. Dice, bueno, estamos en una buena. Dice, y le dice al presidente del gobierno, enhorabuena por el crédito. Bueno, pero el crédito, caray, el crédito es que se las trae también. Dejadme que veamos, porque hoy directamente Beteta, uno de los secretarios de Estado Económicos, hablaba directamente del sueldo de los funcionarios. Decía, va a ser la última medida. Bueno, claro, el problema es que las otras ya las están anunciando. Cualquier medida antes que la reducción de salarios. Somos en este sentido conscientes del notable esfuerzo que están haciendo y de la muy importante pérdida de poder adquisitivo que acumulan nuestros trabajadores públicos. Bueno, pues eso es lo que estaba diciendo el señor Beteta y les digo las noticias que han salido hoy, porque el ministro de Industria, el señor Soria, habla de que puede subir la gasolina hasta un 3%, se traduciría en 5,3 céntimos de euro por litro de gasóleo y 4,6 céntimos por litro de gasolina, pero habla de que también se podría trasladar la subida de la luz, que se está hablando en torno al 5%, que se podría trasladar al gas natural. Se suma lo de las basuras que les comentábamos, se suman otros recortes y se suma lo de los funcionarios. Don José, ¿se va a dar todo esto y vamos a acabar en la famosa subida del IVA? Estoy convencido de que no habrá más remedio. Ahora, lo que estábamos comentando yo creo que tiene todo el peso del argumento eficaz. Lo que no se puede es estar subiendo por un lado impuestos y más impuestos y precios. Cuidado, que hablamos muy fácilmente de que aumenta el precio del gasóleo o el precio de la electricidad, que eso se trasladará a los precios del transporte, a los precios de los bienes producidos, etcétera, etcétera, porque en definitiva no son solo los usos domésticos los que acaban pagando el gasóleo o la electricidad, sino la economía productiva. Por lo tanto, hay que mostrar esto que ha dicho Beteta de... Yo no me preocupa tanto el número de funcionarios, lo que sí que preocupa es la masa salarial del empleado público. O
O sea, lo que no es fácilmente asumible es que 3/4 partes de los ingresos públicos se dediquen al pago de salarios. Esto estamos fuera de cualquier orden, ¿no? Y la situación, como decía el profesor Tamames, es excepcionalmente difícil. Es la primera vez que estamos en un mundo global, es la primera vez que no tenemos autoridad monetaria, que dependemos del Banco Central Europeo, por lo tanto no tenemos capacidad de política monetaria que ajustarías con los tipos de cambio, acabarías ajustando las dificultades, empobrecerías a la población sin decírselo, mientras que ahora hay que decirle que se tienen que empobrecer, y en esa situación yo creo que todas las medidas tienen que lanzar mensajes de que el sacrificio es para todos, no para unos cuantos. Pero el problema es que y que en definitiva, eso es todo lo que pasa. Inés, yo te he oído, es un discurso que conozco y que está muy al uso. El problema es que el capital es muy movible. En el momento en que lo gramas, deja de estar en España y está en otro sitio. Porque el tratamiento de las rentas del capital universalmente es como lo de España. Pero mira, por ejemplo, el gobierno de Zapatero prohibió las operaciones a corto. Las prohibió porque eran especulativas y estaban generando incertidumbre y estaban haciendo que especuladores con una situación, deja un momento, con una situación económica muy complicada, las prohibió. Si como las una amnistía fiscal. Deja un momento, hombre. En el año 2005. Operaciones a corto plazo, en la crisis económica prohibidas, como en Francia, como en Bélgica. Llega este gobierno y lo primero que hace es levantar la prohibición. Eso no tiene que preguntárselo a nadie Rajoy. Mañana puede volver a prohibir las operaciones a corto, porque sigue habiendo especuladores. Hoy, mientras que la prima de riesgo a 500 y pico, la bolsa 2,6%, con operaciones a corto que se podían prohibir y daría más estabilidad a los mercados. Y después, la crisis. La crisis la van a seguir pagando los mismos, porque en el lado de los ingresos no están pagando los que más tendrían que ser también corresponsables. El que más tiene, por su esfuerzo, por su capacidad, por lo que sea, tiene que ser corresponsable en todo momento con la sociedad que le ha permitido hacer eso con su esfuerzo. Pero es que no lo están siendo, se están yendo de rositas y no está poniendo medidas el gobierno para combatir el fraude fiscal. Todo lo contrario, a los delincuentes fiscales los quiere amnistiar. Suena muy bonito. Se están yendo de rositas. A mí que alguien me explique cómo en un país con 6 millones de parados y con 12 millones de personas por debajo del umbral de pobreza, la sede del Partido Socialista de Madrid en Callao está pagando y está costando nada más y nada menos que $500.000 euros. Bueno, porque resulta que el señor Gómez prefiere estar en el centro. Como no es cierto, como no es cierto, podríamos hablar de que para que no tengan que subir la gasolina, podríamos volver a recuperar el impuesto de sucesiones. Que sería todo lo basáis en estrujar a la población. No, a la población no, a la parte más rica que es la que no está pagando impuestos. Pero ¿por qué no eliminamos parlamentos autonómicos? ¿Por qué no eliminamos el derroche de duplicidades? ¿Por qué no eliminan la democracia entera, hombre? O sea, que o hay parlamentos autonómicos o somos fascistas. Es un nuevo mensaje. No, es que la cifra de 400.000 que se está dando sistemáticamente... Ultra necesario. La política siempre es necesaria en una democracia. No, si hablo de vosotros, no de la política. No, yo soy un ciudadano que ahora soy un representante de los ciudadanos. No he nacido cargo público. Ya, pero estarás cobrando o no. Claro, yo cobro como cualquier ciudadano, como cargo público. Y pero no somos los 400 y pico mil. Es que no es verdad que son 400.000. No, mira, tengo aquí... ¿Me dejas un momento y te digo las cifras? Sí, las tengo aquí. Mira, la tienen... Mira, diputados y senadores. Los médicos. 68.783. El 0,1%, cuando la media en las democracias occidentales es entre el 0,5 y el 0,8. Oye, estos son datos. Vamos a ver, eso es un dato... No, perdóname, Óscar, eso es un dato de un stack. No, perdóname, vamos a ver, los cargos electos contados que te puedes meter en cualquier página web y los tienes son 78.000 en estos momentos en España. Solo los cargos electos. Los cargos designados... No, perdóname, los cargos designados libremente por los cargos electos ascienden a 415.000. Pero que sí, por favor, por amor de Dios, es cuestión de meterse en internet, ¿verdad? Métete en Eurostat. Es que yo te doy datos de Eurostat. A Eurostat le mandaréis la engañifla que le queráis mandar, igual que mandabais la engañifla de los datos de déficit. Pero vamos a ver, que es cuestión de sumar los parlamentos autonómicos, los cargos que tienen, más el Senado, más el Congreso, más los concejales, y salen 78.000. No, mira, la cifra que te sale aquí serían 76.000, pero tienes que quitar 1.000. ¿Y cómo la sabes si es falsa? Mírala. Es que es espectacular. Claro que es espectacular, porque no son 400.000, porque estáis en el descrédito de la política, porque la culpa no es de los políticos. Decidlo abiertamente, Óscar. No estáis dispuestos a hacer el sacrificio que se le ha pasado a la población. Pero los primeros que se han pagado por son los políticos. ¿Me dejáis? Sí, pero Inés, pero es que lleváis adelante. Un tema que a mí me parece que es de periodistas a políticos y incomprensible en general para los ciudadanos. Entonces, porque es muy peligrosa la Ahora tiene la palabra Inés, por favor. ¿De verdad?
Entonces, pues claro... Inés, adelante, por favor. Bueno, yo no quería hablar de esta... Yo creo que esta obsesión contra la política, contra los políticos y contra los funcionarios acabará cuando por fin entren a saco las empresas de seguro a gestionar la sanidad. Verás cómo se acabarán estas bromas, ¿no? De todas formas, yo quiero destacar hoy una cosa que a mí me parece que es la gran oportunidad de este país, ¿no? Titulaba el periódico El Mundo que la investigación habla en español en Chicago, es decir, que los mejores investigadores contra el cáncer, funcionarios de estos que nos estamos tirando a la yugular, de la sanidad pública, eran, bueno, lo más relevante, y pedía los países extranjeros que ojalá a España no se le rebaje su inversión en ciencia, porque tenemos un capital humano en la sanidad pública y en estos funcionarios que se tira a la yugular de ellos sin matizar, de una enorme... Bueno, es que como se dice en general... No, es que tienes que tocar las palabras de todo el mundo, Inés. Claro, y como... Hemos defendido a los funcionarios de carrera y lo que hemos criticado es que determinados políticos se arroguen una supuesta representación derrochando nuestro dinero. ¿Me dejas terminar? Si yo no voy a decir no trastoques nuestras palabras. No, yo no voy a decir lo que tú dices, y de la misma forma que tú te trastocas argumentos, yo contraargumento, que es lo que me toca hacer a mí. Bueno, entonces yo cuando uno de forma general, sin matizar, y se dirige en general a los funcionarios, sin matizar lo que dice, está haciendo una guerra que está muy bien dirigida para que entren a saco a gestionar lo que hoy está haciendo fenomenal la educación pública o la sanidad pública, para que entren las grandes empresas. En un momentito, ¿sabes cómo se podía aumentar el gasto en investigación? Suprimiendo todas las subvenciones a los partidos políticos. Dios, de verdad. A los sindicatos, yo no aguanto tanta demagogia. Francamente, no aguanto tanta demagogia y tanto populismo. Pero si eso no estoy en contra y creo que la política tiene que cambiar, que se han cometido errores, que hay que reducir parlamentos, que hay que hacer muchísimas cosas. Estoy totalmente convencida, pero no querer ver el otro lado, no querer ver que este es un país de especuladores, que es un país de defraudadores y que son la base del problema, es profunda. Aquí no va a quedar ni un solo especulador con la gran pobreza que tenemos. Curri, déjame porque descubrí, hoy explicaba Echaniz, el responsable de Sanidad de Castilla-La Mancha, lo que ha ocurrido con la sanidad. A ver si aquí vemos una explicación de por qué nuestros mejores investigadores se tienen que acabar largando del país. Nada volverá a ser igual en la sanidad española después de la crisis. ¿En qué va a cambiar fundamentalmente? Pues en muchas cosas, yo espero. La sanidad española a lo largo de los últimos 8 años ha generado una deuda que está en torno entre los 16.000 y los 24.000 millones de euros, y que ha aflorado como consecuencia del mecanismo de pago a proveedores que ha puesto en marcha el Ministerio de Hacienda, felizmente. Creo que la sanidad no puede volver a vivir con deuda y con déficit. Pues vamos, básicamente porque si vive con deuda y déficit no se puede pagar, momento en el cual tenemos un pequeño problema a la población. Javier. Sí, claro que es importante el discurso de que hay que distribuir el sacrificio entre toda la población, pero yo voy a apuntar un poco lo que se acaba de decir en este sentido. ¿Por qué será que cuando se toca en determinados ambientes políticos, y esto los ciudadanos pues al final se dan cuenta, ¿no? Es decir, hablamos de todo, pero cuando se toca que hay que reducir cargos públicos, algunos saltan. Cuando se dice que hay que suprimir, no reducir, suprimir cualquier posible subvención a partidos políticos. Pero dices tú que tiene subvención tu a partidos políticos. ¿Lo dices tú que tiene subvención tu fundación? No, lo podíamos... ¿Cómo que no? No, nosotros vivimos del apoyo de los ciudadanos, pero en cualquier caso... ¿Y subvención de la comunidad? No, un premio que otorga la subvención. Perdona. Bien, pues te cambio la subvención. No, yo estoy en un partido que no tiene ninguna. Por las subvenciones a partidos políticos, a sindicatos y a organizaciones empresariales. Esos son millonadas que podríamos ahorrarnos, y que el que quiera estar en un partido político que se lo pague. No se puede hacer este doble discurso, hombre. No, un único discurso, supresión de todas las subvenciones. Vosotros habéis tenido subvención pero de la Fundación de Nadie no es un partido político, no es un partido político, no es un sindicato, no es una organización empresarial, por favor. Hay una diferencia muy importante entre una fundación y un partido político. Solamente quería decirle a Inés que la desgracia no es que se hable español en Chicago. La desgracia es que nuestros hijos, las mejores cabezas de este país, están emigrando. Está yendo a Alemania. Esa es la desgracia, porque nuestros padres se fueron y no tenían cualificación, y estamos viendo a nuestros hijos irse. Yo, desde luego, quiero poner en valor a la clase política. Lo he dicho en esta mesa muchas veces. Yo creo
que la clase política, no la casta política, la clase política, evidentemente es necesaria, pero tenéis que todos hacer un esfuerzo de contención. Es verdad que no todos los políticos son corruptos, no todos los políticos abusan, no, es una minoría, pero un caso de un político corrupto contamina ante la opinión pública a todos. Por eso yo creo que para acercaros a los ciudadanos, que estáis huérfanos, porque se alejan cada vez más, no van a votar, no, bien, pero tú sabes perfectamente, Óscar, cómo están los ciudadanos. Hay para muchos ciudadanos sí sois marcianos, desgraciadamente, porque creen que vivís en una burbuja. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando aquí se habla hay que quitar subvenciones a las fundaciones, enseguida sale, no, cuando viene el partido de izquierda dice yo a las mías las doy, y cuando llega el partido de derecha yo protejo a las mías, y no hay para más. Entonces yo creo que todos vosotros, hablo en general, tenéis que hacer un esfuerzo de contención y de explicarle a la opinión pública que estáis prestando un servicio público necesario, porque lo demás llega a un camino que a mí sí me da miedo, lleva a los nazis de Grecia. A eso lleva. Por lo tanto, en vez de el y tú más, que caéis muy a menudo, y nosotros también en este peloteo, oye, salir a la opinión pública, decirle que vais a hacer un esfuerzo de contención, vosotros mismos, y que os ponéis de acuerdo en reducir este tamaño de la política, que es enorme, enorme, y que se ha desmadrado. Si antes, vamos, en la transición ya tenemos edad, es que en la transición con 2 personas hacíamos un partido, joder, eso lo hemos vivido con el mucho número esfuerzo. de empleados públicos que tienen ahora los ayuntamientos, en el año 75 se asistía a toda España. Es que, con el número de empleados públicos que ahora hay solo en los ayuntamientos. En el año 75 el índice de calidad de vida de España no era ni por asomo lo que hay ahora. Nuestra calidad de vida es proporcional al número de políticos. Una nueva verdad económica. No, la verdad económica la cambias. ¿Pero cómo que la cambias si lo que acabas de decir? No tú hablas de funcionarios, perdona que te diga, es decir, es que no había el número de funcionarios en el 79. ¿Pero por qué tú hablas de funcionarios y hablo de empleados públicos? Es que me llama mucho la atención. Claro. Yo no estoy metiendo a quien se ha ganado una oposición estudiando. Vosotros sois los que habláis de funcionarios. De lo que estamos hablando todos nosotros es de que todos esos cargos de libre disposición nombrados a dedo tienen que salir de ahí. Porque no se han ganado su cargo. Pero que salgan. Pero es que estáis confundiendo el lenguaje. Yo digo, una sociedad que quiere tener el derecho a la sanidad cubierto, el derecho a la educación pública cubierto, necesita médicos y funcionarios que sean médicos y profesores que sean médicos. Necesitamos médicos y profesores. ¿Por qué tienen que estar a sueldo de una administración? ¿Por qué tienen que estar a sueldo de una administración? ¿Para que les paguemos a doblón? No, yo considero que es un derecho. Vamos a ver, por amor de Dios. Yo tengo derecho a tener un profesor y a tener un médico, pero ¿por qué tiene que gestionar sus sueldos un político? No, perdona, no lo gestiona un político. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Estáis defendiendo vosotros que todo tiene que ser público y tiene que pasar todo por los organismos políticos. ¿Por qué? No, perdona. ¿Por qué? ¿Pero quién está gestionando? ¿Sabéis cuánto subió? Claro que me estoy metiendo con los políticos. No, con los médicos y con los profesores. No, perdona. O sea, es que no has entendido absolutamente nada, ¿verdad? ¿Sabéis cuánto subió la factura sanitaria desde que los fue traspasada a las comunidades autónomas? Un 40%. ¿Alguien en España puede asegurar que tiene un 40% más de servicio? La persona que acaba de hablar, de Chaniz que aceptó una transferencia a la Comunidad de Madrid con 72.000 millones de pesetas. Que yo no estoy hablando ni del PP ni del PSOE, estoy hablando de lo que pagamos los ciudadanos. No, te hablo del gobierno de la nación. No, tú me hablas solo del PP porque estáis en el discurso del y tú más. Y tú también. Y tú para otros. Las subastas de medicamentos. Las subastas de medicamentos genéricos. Consejero. De verdad es capaz de anunciar. De verdad es capaz de Inés, muy rápido y Ramón. De verdad es capaz de defender que, de verdad, que desde la democracia, desde que se inicia la democracia o desde el año no sé qué has dicho, no ha mejorado los servicios de sanidad, los médicos, el profesorado. Estoy hablando de la ley de transferencias de la sanidad a las comunidades autónomas, que es de 2003, perdón, de 2001. No. O sea, no creo yo que eso sea el inicio de la democracia, el año 2001. No, o sea, y me da lo mismo. O sea, perdóname, yo estoy hablando del año 2001 cuando se transfiere la sanidad y la competencia de la sanidad y, por lo tanto, el gasto a las comunidades autónomas. Ley aprobada bajo el gobierno de Aznar. Y tú dices que no ha mejorado nada la sanidad. ¿Un 40% ha mejorado el servicio sanitario? Hombre, ¿cuánto ha mejorado? ¿Cuánto ha subido la población? Perdona que estoy hablando. En eficacia en el gasto, pero no en quitar el servicio.
¿Pero quién está hablando de quitar servicios? Y de eso, vamos a ver, la política que se está desarrollando es lo que nos está abocando a quitar servicios. Lo que pedimos los demás es que se mantengan los servicios recortando los gestores políticos. Que la sanidad esté centralizada. O sea, tú lo que mantienes es que esté centralizada. Vale, y yo también me acuerdo, esto tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero cuando todo el mundo tenía que venir a Madrid y no tenía nunca se ha valorado lo que el coste... No. Pero que la gestión esté centralizada, que tiene que ver con que haya un hospital en Soria. Bueno, pues es que la descentralización es lo que ha llevado que haya una red mucho más extensa en el país. Además, yo creo en la descentralización, pero en todo caso no es cierto. Yo me encuentro aquí muy a gusto y muy bien con todos los colegas, pero también querría decir una cosa. Me recuerda aquella frase, ¿no?, la de Churchill que sacaba a colación Curry. Que dijo Churchill: nunca me interrumpa usted cuando estoy interrumpiendo. Exactamente. Lo has dicho muy bien y lo has hecho mejor. Bien. En medio de la polvareda se nos perdió Don Beltrán. Eso creo que es del Romancero o de Don Mendo, no me acuerdo, La venganza de Don Mendo. Pero es que estamos en una situación de arbitrismo. El profesor Raga seguramente me dará la razón, y si no me la da, que me la quite. Estamos en el arbitrismo, que es una característica de la política económica española de los siglos XVI y XVII que nos llevó al fracaso. Porque otros países estaban aplicando el mercantilismo, que, como dijo Larraz, se había aplicado en Castilla con mucho éxito, se suprime. El arbitrismo. O el libre cambio, cuando vuelve, ¿funciona en otros países? Pues no, señor, aquí no. Aquí hay que ir al proteccionismo. Y entonces lo que tenemos en España en estos momentos es una falta de política económica seria. Estamos en una forma de nuevo arbitrismo. No hay una visión general, no hay un diagnóstico, no hay una estrategia de medio y largo plazo. Es el día a día. Un día se dice una cosa y al día siguiente la contraria. Por ejemplo, ¿qué previsiones tiene el gobierno? Desde que empezó la crisis se ha calculado que creció la productividad un 6%. Pero por el adelgazamiento de nóminas... Y porque efectivamente el paro, pues en un momento dado, en unas circunstancias, aumenta la productividad porque hay menos gente y aunque esté trabajando menos gente, están haciendo bastante más de lo que harían con una reducción de ese tamaño. Bien, pero es que ¿cuál es la meta de productividad que tenemos? No la sabe nadie. Pues es un 30%. O aumentamos la productividad un 30% sobre lo que teníamos en el 2007... O no funcionamos en la globalización, porque la fábrica del mundo está en los Estados Unidos, en China, y la fábrica de la tecnología está en Estados Unidos, y en Alemania está la industria. Bien, termino enseguida. Luego, ¿hay meta de exportaciones? Tampoco. ¿Por qué no se hace un programa de exportación de duplicar en 10 años la exportación, que es perfectamente posible? Es perfectamente posible. Luego, los ingresos públicos. No hay una visión tampoco de a dónde vamos, porque estamos emitiendo deuda, pero ¿cómo no va a subir la prima de riesgo? En cuanto cede el Banco Central de comprar deuda, pues sube la prima de riesgo, porque todo el mundo sabe que tal como vamos no podríamos pagar esa deuda. Y luego, la desindustrialización. Hay un proceso de desindustrialización, como decía un amigo mío, del carajo de la vela, y perdone por la expresión. Hemos caído en producción industrial casi un 35% desde que empezó la crisis. Sectores enteros que desaparecen. Y nadie habla de eso. Vendimos los terrenos a las constructoras. Cuotas, luego la agricultura, la desagrarización. 3/4 de lo mismo. Y nadie habla de eso, porque estamos en la financiarización. Toda la conversación son los temas financieros. Y el tejido industrial se está cayendo, y el tejido agrícola se está deteriorando. Y los funcionarios, nadie sabe cuántos necesitamos tampoco. En definitiva, yo creo que lo que tenemos es un problema de programa de trabajo. No hay programa de trabajo. Lo tuvimos en el plan de estabilización, lo tuvimos en los pactos de la Moncloa, lo tuvimos con los criterios del euro. Que luego el euro funcionara regular porque no se tomaron las previsiones es otra cosa. No hay programa de trabajo. Y es lo que hay que decirle al presidente del gobierno y a Guindos y al rey.
Pues dejadme que veamos, porque mientras lo que sí que tenemos, si no hay programa de trabajo, es a los mineros montando la parda por todas partes. Van a ver unas imágenes de lo que ha ocurrido hoy en uno de los cortes, uno de los túneles en la A6. Lo van a ver con las imágenes, era a la altura de León, en el norte de León, pues las protestas de los mineros, que ya les adelanto que para el 11 de julio están preparando una cosa que llaman la Marcha Negra hasta Madrid, pues la decisión que han tomado hoy, después de aquel accidente que hubo con el tren, ha sido taponar un túnel, ponerle una barricada ardiendo y, atención, porque lo van a ver ahora, llenar con polvo de extintor, de forma que los coches que entraban no veían si detrás había una barricada ardiendo o no había una barricada ardiendo. Han soltado neumáticos ardiendo dentro del túnel y si entraba algún coche, pues se encontraba primero con el polvo, con lo cual no podía ver qué es lo que podía ver. Y si se la pegaba contra la barricada, pues un problema suyo. El 11 de julio los vamos a tener en Madrid. UGT y Comisiones ha convocado para mañana, para protestar por la reforma laboral. Eso sí, de lo suyo, de sus subvenciones, no hablarán, por si acaso. Ahí les ven a los mineros llevando un pequeño tronquito, ¿verdad? No vaya a ser que algún coche se librase en el caso de pasar por el túnel. Y mientras, pues lo que decía Ramón, ¿qué es lo que nos anuncia el ministro de Interior? Que nos baja la velocidad de 100 a 90 en las carreteras secundarias. Y además esto. A les autopistes i autovies segurament anirem en la línia harmonitzadora de la Unió Europea, que és velocitat variable. Per tant, podem monitoritzar les autopistes, les autovies, i tenint en compte el tram de què es tracta, el nivell de seguretat del tram, la situació de l'asfalt, no? I la climatologia, en funció d'aquestes variables, velocitat diferent. Está bien que se ocupe de la velocidad, pero de lo que se tiene que ocupar mucho el Ministro de Interior ahora mismo es lo de los mineros, porque los incidentes están ya descontrolados, llevan varios heridos y la verdad es que yo no sé cómo la policía está permitiendo acontecimientos como ese hoy del túnel, ni que los mineros que haya, bueno, que no son todos, que es un grupo, pero que estén disparando con misiles y caseros y con bombas incendiarias a la policía. La verdad es que a mí me parece que hay cosas que son intolerables y no se deberían tolerar, y en eso debería estar el ministro de Interior. Luego ya si en sus ratos libres quiere subir o bajar la velocidad de las autovías, para que yo tengo ahí una ligera sospecha de en qué se van a convertir esos paneles en los que te van moviendo la velocidad, porque tú entras en una carretera y no llegas a saber muy bien a qué velocidad estás entrando y te crees que es una carretera de 100 y de pronto ese día por climatología te la han puesto a 80. ¡Anda! Y hombre, yo no creo que el ministro de Interior esté en una sola actividad. Hemos cogido un corte que evidentemente es el de tráfico, porque hoy se nos ha anunciado esto, pero yo hasta donde sé, desde luego se han mandado muchísimos refuerzos de la Guardia Civil. Es verdad que los mineros, históricamente, no es de ahora, siempre han tenido actitudes muy violentas, y eso puede llegar hasta una cosa: simplemente hay que garantizar la seguridad. Un túnel no le puedes taponar haciendo barricadas. Tú no puedes lanzar como están lanzando, en fin, tener tácticas de guerrilla. Eso no se puede permitir, evidentemente, porque está la seguridad del resto de los ciudadanos. Yo creo que son actitudes muy violentas. Creo que el Ministerio del Interior tiene que garantizar, insisto, la seguridad de los ciudadanos. Y, en fin, yo cuando veo armas, este tipo de armas, me parece alucinante. Por otro lado, este gobierno está dando cumplimiento a una normativa que, por supuesto, aprobó Zapatero. Ahí estamos viendo, y, por supuesto, es una normativa europea. Perdóname, Esther, estamos viendo a Alonso, estamos viendo a Soraya Rodríguez, estamos viendo a Marcelino Iglesias, que están respaldando a los mineros. Lo digo porque ha habido hoy una queja de qué está pasando, lo ha dicho Alfonso Alonso, de qué está pasando con la oposición y de qué es lo que están respaldando, porque no estaría además que el Partido Socialista... No, supongo que les está diciendo que se está aplicando exactamente la normativa que había. Es que no se ha variado un ápice. Entonces supongo no hay que mezclar churras con merinas. Es que es la verdad. El Partido Socialista esto no lo ha traído el PP. Apoya las reivindicaciones de los mineros y el Partido Socialista está en contra de la violencia. Es muy clarito, ¿eh? Son dos frases muy simples. Pero como dime qué diferencia hay, Óscar. Y sacar imágenes de un túnel con humo y la foto de la portavoz del PSOE, pues está muy bien. Pero no, el PSOE no apoya la violencia. Pero está claro, por si tenéis alguna hoy en el Senado, Óscar, está claro que la política es la misma que está aplicando el PP que la vuestra. No. Chicos, han cambiado la normativa europea. De verdad, es que decís una cosa. Que como el presidente del gobierno está escondido, a lo mejor no te has dado cuenta que el presidente del gobierno es Rajoy. Ya nos hemos enterado que el presidente del gobierno está escondido.
Vamos a ver, nadie ha pegado imágenes de ningún sitio, Óscar. Mientras estaban montando esas barricadas e incendiando la zona del túnel, el Partido Socialista estaba dando respaldo a esas mismas movilizaciones, y una de dos: o no se enteran de nada, o no leen la prensa, o no ven las páginas web, o no tienen radios, o mientras estaba ocurriendo eso, ellos estaban en un acto en el Senado dando respaldo a los mineros. Se entera muy bien, es decir, una cosa es movilización y otra cosa es un acto violento. El PSOE apoya las movilizaciones. El PSOE está en contra de la violencia. Si es que es muy simple, no hace falta... Sí, no, si es simplísimo, tan simple como que estaban ahí reivindicando si no han hecho ni un solo comunicado. Lo más grave del tema minero es, en mi opinión, que en Inglaterra, en Francia, en Bélgica se han cerrado minas de carbón que aquí serían excepcionales. Lo más grave es que hay que ver cómo se extrae el carbón en Australia, en Sudáfrica y en los Apalaches de los Estados Unidos. Es decir, lo de aquí son unas minas que tenían que estar cerradas casi todas hace 20 años y están viviendo de un OSA que se creó en 1962, cuando se quitó el arancel del carbón, y naturalmente el carbón sin proteccionismo no se puede defender. Y además es un sector privilegiado. Y los mineros en estos momentos, comparativamente, son un sector privilegiado. Ya sé que el trabajo es muy duro. He estado 2 veces trabajando en una mina y sé lo que digo. Y realmente lo que no se puede aceptar es lo que están haciendo. Tendrían que estar negociando. Profesor Raga, que luego quiero hablar de esta historia de que ETA ha traído a 15 personas a la frontera. Las imágenes que estamos viendo estos días, no hoy, sino estos días del sector minero, eso es una muestra de la helenización de España. Es decir, así empezó Grecia, no por minas, pero por conflictos semejantes. Es lo único que necesita España para la confianza internacional en el mundo financiero, que se vean continuamente este tipo de planteamientos, de conflictos, de violencia en la calle. El problema del carbón en España, como decía el profesor Tamames, es que es de la incongruencia que decíamos de la política económica. La política energética es más incongruente todavía. Estamos financiando las minas de carbón al tiempo que somos partidarios de las energías limpias, que ese es el colmo del disparate. Está usted financiando la energía más contaminante, en cambio haciendo el discurso medioambientalista de que nos preocupa el aire limpio y las energías no contaminantes. Pues mire, aclárese de una vez. Y si la señora Thatcher tuvo que tener un enfrentamiento con los mineros para llegar finalmente al cierre de las minas en Inglaterra, algo semejante habrá que tener aquí, pero habrá que hablar con claridad. Inés, muy rápido, que quiero comentarlo de ETA. Bueno, pues muy rápido, quiero decir que hay conflictos en la población, no solo los mineros, es una realidad, que si a la gente la están apretando con medidas y más recortes, o sea, lo que no puede decir es que claro, esto perjudica a la bolsa ya. Y a la vida diaria de cada persona que no puede vivir. Lo que tiene que hacer el gobierno es negociar, trabajar, explicar las medidas, dialogar, y en el tema del carbón también. Y yo soy consciente que la normativa es la normativa de cierre, que eso, además, se han dejado pasar un montón de años sin hacer una reconversión real, negociada y dialogada con los mineros, que yo tengo solidaridad con los mineros, pero sé que el tema del carbón es un tema que hay que modificar y, por tanto, ahora no se puede decir que es que la gente que se calle y se quede en su casa. Y yo no sé el Ministerio del Interior, pero la de Trabajo y los de Economía, claro que tenían que estar trabajando con el tema de los mineros. Déjame que comente el tema de ETA. Hoy se acaba la noticia del Diario El Mundo porque yo tengo una sensación de descontrol un tanto peligrosa. ETA hace regresar a lo que ellos llaman los deportados. ¿Qué son los deportados? Gente que la tenía escondida en Venezuela, que son gente con una experiencia terrorífica, porque son gente con delitos de sangre que han prescrito, que es impresentable que prescriba un delito de sangre, y les ha ordenado, leo literalmente la noticia, que vuelvan desde América Latina terroristas cuyos delitos han prescrito. Un grupo de unos 15 etarras procedente de Iberoamérica se ha instalado en Francia cumpliendo con la orden de la dirección de ETA. Menos mal que ETA estaba derrotada, porque da órdenes de volver a todo un comando de 15 expertos. Bueno, les ha dado la orden de que estén. Dice, algunos de los citados son
Por ejemplo, Elena Bárcena, que es la tigresa, no es la tigresa famosa, es otra tigresa. Francisco Javier Pérez Lecue, alias Nico. Parece que está también José Ignacio Charte Urbieta, procedentes los tres de Venezuela. Ellos y varios etarras más, ocultos en otros países durante décadas, han cumplido la orden, repito esto, la orden dada por ETA de volver, y dice, para poder contribuir a la estrategia que la organización vaya marcando. Bueno, pues atención a las declaraciones de Fernández Díaz después de conocerse esta noticia, porque él nos habla de que ETA está derrotada. Hi ha hagut uns vencedors i uns vençuts. Ha vençut la democràcia, ha vençut la llibertat i ha estat derrotada el terrorisme i els terroristes, i que una organització terrorista ha volgut aconseguir els seus objectius per la via del terrorisme. I la societat democràtica, la societat civil, l'estat democràtic i de dret ha derrotat a ETA. I per tant, crec que és molt bo per tots que la veritat històrica s'imposi. La inserció no significa que no han de complir la pena. No, significa que mentre estan complint la pena intentem fer, repeteixo, si em permet l'expressió, una millor persona. Pues yo no sé si podemos hablar, Javier, de que una ETA está vencida cuando resulta que está mandando regresar a 15 de las personas con más experiencia que tiene en matar gente. Sí, realmente la ETA, desgraciadamente, sigue viva, sigue la ETA de las armas y las bombas y sigue la ETA política en las instituciones. No parece que el gobierno esté dispuesto a ilegalizar a Bildu y a las demás franquicias de ETA, o por lo menos instar todos los mecanismos del Estado para llevarlo a cabo. Y es triste que tengamos que ver un país en el que, habiéndose sufrido, y hoy estamos en el aniversario de la tragedia de Hipercor, pues que nos estén hablando de que hay terroristas que pueden volver porque le han prescrito los crímenes. Esto es un fracaso absoluto de la justicia española. Vamos un momentín a publicidad y continuamos dándoles detalles de este tema. Bueno, pues lo que les decía, 15 etarras procedentes de Iberoamérica preparados en la frontera de Francia. Lo ligo con una información de Ángeles Escrivá que sacaba el otro día, que hablaba de que la organización podía tener entre 50 y 70 personas preparadas. A mí me llama la atención lo que dice El Mundo, lo que dice Ángeles Escrivá, de que es una estrategia de ETA. Es decir, ETA está en que le reconozcamos. Entonces nos quieren traer a estos 15 que van a aparecer un día de estos en la frontera, y entonces, como no tienen ningún delito pendiente, nos los tenemos que comer con patatas, y entonces ellos están en esta estrategia. Es verdad, ETA no está derrotada, como dice el ministro, está aparentemente derrotada, pero oye, hay que tener mucho cuidadito en no seguirle el juego, y es muy importante que el ministro esté alerta, no tan complaciente aquí con la reinserción tan corriendo. Vamos a estar alerta mirando a ver qué es lo que quieren hacer con nosotros para decirles que no y de verdad acabarles derrotando, porque yo derrotados todavía no les veo. Pero también hay que poner las cosas en su sitio y decir, yo creo que ETA hoy sí está derrotada, lo que tiene que hacer es disolverse ya definitivamente. No, derrotada y el ministro, no está, yo porque creo que sigue, sí, es decir, pero es que sigue armándose. Bueno, ahora dejado un momento. Yo creo que la cuestión es, ETA lo que tiene que hacer es disolverse, y el ministro del Interior, vuelvo a lo mismo que decía antes, yo creo que el ministro del Interior tiene también que hablar claro a la ciudadanía española y tiene que ir a ese Congreso de los Diputados que tampoco quiere ir nunca a explicarse. Si tenemos un gobierno de la nación, desde el presidente del gobierno a cualquiera de los ministros, pero que eluden el Parlamento. Que evitan para que le entendamos, hablando de estos temas en catalán, bueno, un ministro que es un ministro español. Pero estoy diciendo que tiene que ir al Parlamento nuevamente, donde está la soberanía popular, a explicárselo a todos los ciudadanos. Oye, ¿cuál es la política que tiene el gobierno de la nación en relación con esto que está pasando con ETA? ¿Cuál es? Porque unos días dicen que A, al día siguiente dicen que B. Se reúnen con organizaciones y dicen una cosa. Yo creo que tienen que ir al Parlamento y dejar de esconderse tanto Rajoy como el ministro de Estado. Pero yo, más allá del discurso político, yo también, ¿no? Efectivamente, yo creo que el ministro tiene que hablar en español, porque es un ministro del Gobierno de España, punto uno. Segunda cuestión, yo creo que podremos hablar del fin de ETA cuando se quiten las capuchas y entreguen las armas. Hasta ese momento nadie, menos el Ministerio del Interior, puede estar tranquilo, porque por otras experiencias de organizaciones terroristas, hasta en el último minuto y una vez liquidada puede haber una cesión de violentos que se queden. Por lo tanto, de relajo nada si vemos que se están produciendo detenciones en Francia, que se sigue deteniendo a gente, en fin, y desde luego lo que dice, lo que está contando hoy Ángeles Escrivá, ahí me pone los pelos de punta. Es gravísimo, o sea, es gravísimo. Sinceramente. Y luego dice, no tiene dinero ETA para mantenerlos, se van a mantener de sus propios recursos. ¿Eso cómo se come? ¿Quién va a mantener a esta gente que viene? En fin. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, nos tenemos que marchar. Mañana 23:30 aquí estaremos, seguiremos contándoles todo lo que va pasando. A descansar, que hay que levantar España.